Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a despedir así el mes con el análisis de la noticia. Hoy es un gusto poderles acompañar e iniciar así la semana con ustedes, al lado de Julio Talamonti con el análisis. ¿Cómo estás, Julio? Buen lunes. Gracias, Andy. Muy buen lunes para ti también, iniciando esta semana acá listos y precisamente para hacer el análisis de uno de los temas que se vuelve recurrente, diría yo, en este programa, ¿no? Hablamos de la Corte de Constitucionalidad, así que bueno, iniciemos con el análisis. Bueno, y es que ahí lo tiene usted. Una vez más, la Corte de Constitucionalidad protegiendo, como decimos acá, autoamparando a dos de sus magistrados. Entonces, esta es una situación que uno dice, no entiendo este proceso judicial. Sin duda alguna, Julio, vemos entonces cómo el Congreso hoy de la República conocía el tema de los amparos en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Justo estaban por nombrar una comisión pesquisidora para poder evaluar así y que ésta pudiera realizar la recomendación al Pleno de quitar o no la inmunidad. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos minutos, Julio? ¿Qué te parece si iniciamos con algunos datos? Claro que sí, es importante que podamos hacerlo, así que por favor vea usted en pantalla, ahí tiene los siguientes datos. Gracias. Una vez más, la propia Corte de Constitucionalidad autoamparó a dos de sus integrantes sobre los cuales pesaba una solicitud de antejuicio. Hoy, para ser más claros y concretos, se amparó provisionalmente al PDH Jordán Rodas, que había solicitado amparo ante la propia Corte de Constitucionalidad. Esto para poder evitar el proceso de antejuicio en contra de los magistrados indicados. Hoy, el Congreso de la República iba a proceder a la integración de la comisión pesquisidora a efecto de iniciar las investigaciones correspondientes contra los dos magistrados. Pero Sandy, esto como consecuencia de que inicialmente la Corte Suprema de Justicia había resuelto que se pudiera proceder para continuar con los trámites de antejuicio en contra de los togados que estamos hablando. Sin embargo, vemos como una vez más esto simple y sencillamente no va a ser posible porque el amparo que se interpuso, digamos, para poder de alguna manera conocer y evitar el antejuicio en contra de dos miembros de la Corte de Constitucionalidad, se resuelve una vez más dentro del seno de la Corte de Constitucionalidad. Vemos que esta situación, Julio, pues ha pasado ya en otras ocasiones y ha generado pues ciertas dudas de, bueno, el hecho de que los magistrados puedan actuar de esta forma, conociendo amparos que ya lo indicabas tú, son autoamparos, porque al final entonces la decisión que toman deja en suspenso el trámite que se estaba realizando en el Congreso de la República, es decir, los diputados pues no pueden hacer nada más. Es correcto, lamentablemente todas aquellas pesquisas, aquellas actuaciones, lo que iba a venir, que es precisamente que el Congreso hiciera una comisión pesquisidora y que luego se fuese este informe al Pleno, precisamente del Congreso, para que posteriormente fuera el Pleno quienes decidieran si se quita o no el derecho de antejuicio a dos magistrados. Todo esto en Guatemala es una utopía porque la propia Constitución Política de la República de Guatemala permite y obliga en este caso que la Corte de Constitucionalidad resuelva este tipo de amparos. Es aquí donde una vez más creo que es muy oportuno, es muy prudente, muy necesario hablar acerca de una reforma constitucional que debe darse para poder evitar este tipo de situaciones donde una misma instancia, que es la Corte de Constitucionalidad, se constituye en juez, se constituye en parte y entonces definitivamente pues nunca podrá tenerse un proceso pesquisidor sin el tema del antejuicio como beneficio para cualquiera de sus miembros. Hablemos ahora, Julio, de las consecuencias jurídicas que esta situación puede traer. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a pedir entonces unos datos, me parece, Sandy, para que usted allá en casa pueda verlos y creo que ahí en este momento los va a tener precisamente en pantalla. Y es que la consecuencia jurídica del amparo que favorece a Gloria Porres y a Amata Vela es que el Congreso de la República no deberá integrar ninguna comisión pesquisidora. Automáticamente también se frena cualquier proceso de averiguación, citación
o de investigación que gire en torno al actuar de los dos magistrados cuestionados. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad deberá volver a conocer este tema para tomar una decisión definitiva con relación al amparo interpuesto por el PDH. Tal y como ha sucedido, Sandy, en otras ocasiones, es de esperar que no surta efecto la solicitud de levantamiento de antejuicio y que todo mantenga su curso normal. Por una parte, me parece lamentable, aquí han jugado realmente con la justicia de una manera legal, utilizándola a su conveniencia, utilizándola precisamente a su sabor y antojo, porque repetimos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si tantos antejuicios se han interpuesto en contra de estos dos magistrados y efectivamente digamos que estos dos magistrados no han cometido nada, pues no habría ningún miedo, ningún temor en someterse precisamente a lo que es ese juicio político dentro del Congreso de la República. Pero pues ahí sabemos que esto no va a pasar nunca porque la misma ley les protege autoampararse. Y qué difícil, Julio, porque sabemos que todo funcionario debe estar sujeto a una investigación. Todos. Si bien gozan de un antejuicio, también este no debe ser impedimento para que si existen dudas se pueda iniciar, porque aquí nadie los está castigando directamente, sino es verificar si existen las evidencias correspondientes para que ellos puedan enfrentar un juicio que debe cumplir con todas las fases del proceso y que deben garantizar siempre la presunción de inocencia para determinar al final del mismo si son culpables o son inocentes, pero ni siquiera se puede iniciar con la primera fase. Es que no es posible simple y sencillamente porque a ti te ponen a resolver. Quiere que lo juzgue o juzgue a alguno de sus miembros y obviamente lo que vas a decir, ¿verdad? En un país como el nuestro es no. Te aseguro que si esto pasara quizá en cualquier otra nación más desarrollada en su tema jurídico, la situación no fuese así. Pero aquí, en Guatemala, lamentablemente al día de hoy, esta es la realidad. Ha pasado 1, 2, 3, 4 veces durante este año y podrá seguir pasando las veces que sea que esta Corte de Constitucionalidad se va a seguir autoamparando. Tal vez es de destacar que ellos terminan su mandato el próximo mes de abril y ahí esperemos que las cosas cambien. Tenemos que ser más técnicos, más objetivos precisamente para el nombramiento de los magistrados constitucionales, pero dentro de la reforma constitucional que te hablo, yo creo que también tendremos que aprender de estos ejemplos. ¿Y eso qué significa? Que la Corte de Constitucionalidad exista, pero exista como una cámara más de las cámaras que ya tiene la Corte Suprema de Justicia, porque de lo contrario deja de ser suprema, porque aquí lo supremo es el suprapoder en el cual se ha vuelto la Corte de Constitucionalidad. Bueno, analizamos entonces y concluimos este primer tema. Vamos a hacer una pausa en este instante, pero cuando regresemos hablaremos de otro tema también, Julio, que durante varios años ha sido tema de análisis y de debate. El tema y el caso de Cristina Sicavisa. Ahora la pregunta es, ¿continuar o no con la búsqueda? Claro que sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, apareciese ese cuerpo de Cristina Sicavisa? Pero, ¿te parece si vamos a la pausa? Así es, regresamos enseguida. No cambie, por favor, porque nosotros somos A la Medida.